Si alguien te dijo que la historia es aburrida, dale la vuelta. ...360 grados de historia. Seguimos en vivo aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, nuestro primer programa de 360 grados de historia del 2013. Este año pinta para aprender todavía mucho más de historia con Juan Gómez, nuestro historiador de cabecera de las escuelas secundarias técnicas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Ya después de pasar fiestas, ¿no? Posadas, brindis, más posadas, ¿comiste otro brindis. romeritos? No, fíjate que eso ¿No? sí no me gusta. ¿Cómo? No, la cuestión de los moles no es como mucho de... Bueno, pavo. Pavo sí, y no sé, allí por allá también algunos preparados de postres y demás. Y bueno, pues seguir brindando, seguir pasando posadas hasta Reyes, ¿no? Que es cuando termina el maratón. A ver, dinos la verdad, Juan. ¿Qué pasó? ¿Te salió el niño no, Dios en la rosca? Afortunadamente soy de esos pocos bendecidos que, bueno, es muy rara la ocasión que me llega a tocar el famoso muñequito de la rosca. Pero no, este año nos salvamos. Los tamales te saldrán gratis entonces. Seguramente sí, ya ves que ya este próximo sábado ya toca la tamaliza, ¿no? Ya, así es que los que están haciendo dieta, Juan, que lo olviden y la staff próxima. también no se hagan. Tenemos que cooperar sí, claro, para los tamalitos, los verdes, los rojos, de rajas, de dulce, de todo. Así es, así es. Ok, bueno, a ver, para aquellos que tienen Alzheimer y que no recuerdan muy bien en dónde nos quedamos con relación a temas de historia, vamos a refrescarles un poquito la memoria. Sí, y bueno, retomar un poco porque bueno, ya llevamos varias semanas que no nos vemos. La última ocasión hablamos un poco sobre el proceso de la conquista de México Tenochtitlan y cómo en su momento se van a suceder toda una serie de procesos también de expansión del Imperio Español, ¿no? Hablamos de cómo la ciudad vencida en 1521 cae en manos de las fuerzas españolas y a su vez pues bueno se desata todo un proceso sobre la fundación de esta nueva ciudad colonial, y en ese sentido pues bueno vamos a poder hablar en este programa pues cómo se incorpora también la cuestión evangelizadora en ese proceso de expansión, cómo incluso pues bueno algunos territorios que ahora forman parte de Estados Unidos, ciudades importantes en la actualidad, pues en algún momento llegaron a ser parte de la colonia española de la Nueva España. Y bueno, el papel religioso va a ser muy importante porque va a estar como muy relacionado a todo, ¿no? O sea, los españoles traen otra forma diferente de vivir, costumbres, ideologías, religión, cultura. Así es. ¿No? Pero el hecho de que empiecen a evangelizar a los indígenas trae muchos cambios, no nada más es enseñarles la religión. Claro. ¿No? ¿Qué otro tipo de cambios pues, trae consigo la evangelización? Pues de entrada es un rompimiento con la misma cultura materna, ¿no? Hay una serie de prohibiciones. Recordemos que hablábamos en los primeros programas de cómo el México prehispánico se concebía a partir de una relación intrínseca con la magia, con la naturaleza, con la fe, y en base a esta conformación pues es lo que es la famosa cosmovisión mesoamericana. En esa cosmovisión, pues bueno, va muy bien relacionado la parte importante de la vida del hombre antiguo. Al momento de que rompes con estos lazos, pues obviamente viene consigo toda una serie de consecuencias, ¿no? Y además de adaptaciones, porque incluso los primeros evangelizadores de estas órdenes primarias como son franciscanos, agustinos, dominicos,
y después jesuitas, pues se van a dar la tarea de aprender de ellos, ¿no? Y es hasta la fecha como algunos de ellos incluso han sobrevivido tanto escritos, como son los famosos códices, como algunos vestigios sobre ese intercambio y ese aprendizaje. Muchos de ellos incluso tuvieron que aprender las lenguas indígenas para poderse comunicar con estos grupos alejados, ¿no? Una de las figuras importantes es Fray Bernardino de Sahagún, que digamos es considerado como el padre de la antropología, ¿no? Este personaje, junto con otros hermanos franciscanos, se van a dar a la tarea de aprender tanto el náhuatl como el otomí, por ejemplo, y el mazateco, para poder tener este intercambio sobre cómo están conformados estos grupos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y a su vez, pues bueno, irlos adentrando poco a poco en las cuestiones de la religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tenemos un proceso que rompe totalmente con la vida del hombre antiguo y a su vez, pues bueno, tener que adaptarse nuevamente. Por eso ese proceso de acercamiento religioso por parte de estos grupos, pues va a ser muy tardío, es decir, va a tardar mucho tiempo en adaptarse y poderse incorporar de lleno a la vida religiosa. Por eso es considerado como algunos cronistas e historiadores que el hecho en el momento en el cual aparece la Virgen de Guadalupe no se incorpora inmediatamente a la ideología del indígena. ¿Por qué? Porque bueno, todavía estaba en su pensamiento y en su sentir, pues estos arraigos a sus antiguas deidades, ¿no? Van a pasar prácticamente 200 años para que ya la figura, la imagen, la iconografía de la Virgen de Guadalupe se pueda pues sentir ya como parte y símbolo de la mexicanidad, ¿no? Son muchos años los que mencionas, pero también será importante resaltar que es donde se empieza a perder, ¿no? Estas lenguas indígenas, que Claro. a lo mejor hay grupos indígenas que dicen, no, bueno, nosotros tenemos esta creencia, no vamos a caer en esta evangelización, pero de todas maneras el contacto con los españoles estaba día con día y entonces las lenguas también se iban perdiendo. Sí, sí, lamentablemente, y lo vivimos ahora, ¿no? Hay estudios de colegas antropólogos que se encargan de investigar el proceso de las migraciones, y esa es también una cuestión muy importante, porque obviamente estos grupos salen pues en búsqueda de una mejor elementos de subsistencia, y en ese sentido, pues bueno, tienen que readaptarse, como dicen los colegas, aculturalizarse para poderse adaptar a este nuevo sistema económico, y en esa aculturación, pues bueno, viene una pérdida también de elementos identitarios. Aún así, pues bueno, estos grupos siguen regresando a sus lugares de origen, perdón, pues para seguir realizando las fiestas, el cambio de las mayordomías, manteniendo incluso algunos familiares antiguos, y es ahí donde vemos algunos grupos fantasmas, ¿no? Sobre todo en estas zonas muy áridas de San Luis Potosí, Zacatecas, por ejemplo, parte de Oaxaca, de Puebla también no se diga, y que bueno, desde tiempos antiguos, pues bueno, han sido grupos que en esta aculturación, en esta pérdida identitaria y readaptación a un nuevo grupo, pues se han visto en la necesidad, pues incluso de buscar mejoras económicas, ¿no? La tarea de la evangelización la tenían a cargo los frailes. Así es. Ahorita ya mencionaste uno, qué otros son muy importantes y por qué? Pues bueno, sobre todo la cuestión económica. Recordemos que a partir de que en la Nueva España se establece el virreinato, ¿sí? Es decir, un mandatario directamente proporcionado por el rey de España, por eso se llama el virrey, que es, digamos, es como el secretario de él, y este personaje se va a hacer encargo finalmente de todos los territorios. En base a esos territorios, pues bueno, viene todo un proceso en el cual, pues bueno, ¿cómo vamos a aprovechar esta cuestión económica? ¿En qué sentido? Pues bueno, vamos a traer ganado, vamos a crear ganado, vamos a explotar las minas, ¿sí? Vamos a crear un sistema agrícola, incluso pues bueno, trae la caña de azúcar, ¿no? Ya lo veremos más a fondo en el próximo programa cuando hablamos sobre la economía específicamente, pero bueno, tenemos el sistema de las haciendas, de las encomiendas, por ejemplo. Entonces, cada hacienda, cada encomienda, cada pueblo debía estar supervisado y cuidado por una capilla, por un templo.
Es decir, gracias a estos evangelizadores pues empiezan a fundar pues los famosos ciudades coloniales que tenemos hasta la fecha: Puebla, Morelia, por ejemplo, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, sin fin de pequeños municipios que imaginemos, pues bueno, tan solo llegaban incluso a lo que es ahora la ciudad de San Francisco, Texas, por ejemplo, que eran los lugares más remotos en los cuales tanto franciscanos como jesuitas pues se fueron a evangelizar a esas tierras perdidas, donde pues había grupos nómadas de apaches, comanches, kikapús, no sé, y algunos otros grupos que obviamente pues estaban ahí dispersos en la sierra, algunos pequeños grupos que eran agrícolas, que ya se dedicaban a hacer un pequeño cultivo, pero en su mayor parte generalmente eran nómadas, ¿no? Entonces eran grupos en los cuales pues bueno, tenía uno que estar en lucha continua, y obviamente pues bueno, el proceso fue mucho más largo. Las primeras evangelizaciones ya fundadas de estas ciudades pues se van a conocer hasta el siglo XVIII, hasta el 1700, y estamos hablando de 200 años en los cuales todavía es un proceso muy largo. Por eso en el programa anterior hablamos de que no se puede hablar de una sola conquista con la caída de México Tenochtitlan, sino que es un proceso muy largo que incluso va a abarcar hasta el siglo XX, ¿no? Entonces tenemos un proceso económico, tenemos la religión que está apoyando ese proceso económico, pero bueno, no se trata de esclavizar a estos grupos. Ahí es donde entran al quite estos evangelizadores. Vamos a convertirlos, vamos a justificar ante el rey de España que estos grupos tienen alma, que estos indígenas también tienen alma, y que obviamente pues también pueden incorporarse a una vida social en la colonia de la Nueva España. ¿Nombres de frailes? Pues bueno, hablábamos de Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, tenemos un Motolinía también, tenemos un Pedro de Gante, ¿no? Y bueno, de ahí pues comentábamos hace un ratito, pues conocemos sobre todo 4 órdenes importantes en ese proceso de evangelización, ¿no? Llegan los franciscanos, llegan después los agustinos, los dominicos, y hasta el último, en ese siglo XVI, llegan los jesuitas, ¿no? Los jesuitas sobre todo se van a enfocar más a la parte de la educación. Parte de ellos incluso van a adoctrinar y evangelizar pues algunos hijos de antiguos caciques prehispánicos. Entonces este proceso no solamente va a ser llevado a la religión, sino que incluso les van a enseñar a leer, a escribir, ¿sí? Comentábamos hace un ratito cómo incluso, pues bueno, en estas artes y oficios, pues también les van a proporcionar los elementos y las herramientas necesarias para poder aprender alguna técnica, exacto. Un oficio. Incluso imagínate, tenían coros, ¿no? Desgraciadamente no hay grabaciones, no hay registros, pero imagínate un coro de niños mazatecos, por ejemplo, en esas zonas del Estado de México, y obviamente, pues bueno, tanto la hechura de herramientas, de artificios, y por eso es parte de este programa, pues vamos a enfocarlo también al arte sacro, ¿no? Porque obviamente la mayor parte de la mano de obra que va a edificar estos edificios religiosos del siglo XVI, del 1500, del siglo XVII, del 1700, pues va a ser mano de obra indígena. La pintura, las esculturas y demás elementos se van a incorporar muy bien a este proceso del arte sacro. Muy bien. Saludos a las escuelas que están conectadas, que siguen conectadas. Técnica 69, 56, 22, 37, 44, 51, 64, wow. 70, 73, 98, 75, 77, 63, 62, 26, 66, 60 Ouch. Y la técnica 30. La técnica 73 te envían un cordial saludo. Muchas gracias. Felicidades y lo mejor para este 2003. Muchas gracias. Por ahí tenemos ahí una participación pendiente. No se me olvida, muchachos y profesora. Muy bien. ¿Evangelizar es enseñar o difundir la religión católica, o está mal dicho decir en Estados Unidos que son evangelistas? ¿Se refiere ya a una religión en específico? De hecho, es el mismo proceso, solo que, bueno, es una perspectiva diferente de la visión de la misma religión, ¿no? En el caso de los evangelizadores y de los evangelistas, pues se dedican finalmente a ese mismo sentido, ¿no? A llevar la palabra de Dios, ¿no? Obviamente pues cada uno de estos para diferenciarlos, los evangelistas pues bueno tienen una perspectiva de Dios muy diferente a los cristianos católicos, ¿no? Y de hecho pues de la misma manera de actuar y de hacer, ¿no? Técnica 73, ¿nos pudiera ampliar el concepto de deidad y cómo se define iconografía?
Claro, una deidad vendría siendo un personaje, una figura supersticiosa. ¿Qué quiero decir supersticiosa? Que a lo mejor incluso no tiene una imagen, ¿sí? Ujú. Y ocurre, por ejemplo, con la presencia de Dios, ¿no? Está presente, pero no podemos saber cómo es, incluso si es hombre, y si es hombre, qué edad tiene más o menos, ¿no? Ujú. Simplemente sabemos que esa deidad está presente. Y así va a ocurrir sobre todo con muchos elementos de dioses antiguos, mesopotámicos, fenicios, chinos incluso. Sabemos que es una deidad relativa a la mejor a un determinado elemento, por decir, en el caso del México antiguo, al dios de la lluvia, al dios de la guerra, y para poder hablar de él, porque antes no había escritura, pues se Ujú. representaba iconográficamente, ¿sí? Que es una iconografía, un símbolo, un icono, y de esa manera, a través de poner ciertos elementos para representar una deidad, pues se le ponían ciertos atributos, ciertos colores, y saber cómo era, si era un hombre, una mujer. O para que lo entiendan, por ejemplo, una cruz, cuando vemos una cruz, Ujú, nos vamos inmediatamente a una imagen religiosa, ¿no? A claro. pensar que es algo religioso. O cuando vemos una cruz roja, sabemos que son de ayudas médicas, por Claro. ejemplo, o Ujú. una cruz verde, que también son ayudas médicas en el caso del apoyo en los caminos y en las carreteras, ¿no? Ujú. Entonces va a depender, es muy parecido exactamente a un logotipo, Ujú. ¿sí? Un logotipo es eso, cuando vemos, por Un ejemplo, símbolo. un escudo de una escuela, Ajá. sí, que vemos ahí ciertos emblemas como ST, el número 33, por decir, poner un ejemplo, sabemos que es de la escuela secundaria técnica número 33, ¿no? Técnica 69. Hay una película que nos introduce a este proceso evangelizador, Ujú, La Otra Conquista. En esta película el ujú. protagonista habla en náhuatl. Así es. Yo no la he visto. No, y hay otras más, de hecho, bueno, en alguna plática ahí con algunos amigos estamos hablando de precisamente de este proceso. Y hay una película, donde habla sobre este proceso en el cual los jesuitas que se encuentran en Sudamérica, en las tierras de Brasil, les toca el proceso de extradición, ¿no? Entonces, la trama de esta película, rápidamente, que ahorita no recuerdo el nombre, es cómo ellos reciben esta noticia, ¿no? Obviamente, pues tanto colonizadores pues veían de buen agrado que se fueran los evangelizadores, porque pues bueno, ya no tenía quien cuidar a los indios, a los indígenas. También hay una película muy antigua, bueno, no es de la Ujú. evangelización en México, pero se llama La Misión, Ah, ¿no? esa. Ah, ¿es esa? Sí. Estamos conectados, Juan, muy bien. Exactamente. Y Esa. bueno, pero Sí, es muchas gracias, Nick. como una historia más compleja, ¿no? Porque Así es. el fraile tiene que cruzar así como una Sí, selva claro, y claro. escalar no sé cuántos Exacto. lugares y demás para poder llegar con una tribu y enseñarles, ¿no? Exacto. Pero también los Así frailes es. nos enseñan a través de estas Ujú. películas que ellos también terminan aprendiendo muchísimo Por más supuesto. de un pueblo indígena, Fíjate ¿no? que hay una cuestión muy interesante y a veces yo lo digo con mi perspectiva del perfil antropológico. A veces cuando nos acercamos al otro, a lo que no es muy parecido a nosotros, cuando por ejemplo a nosotros nos ha tocado hacer trabajo de campo y que nos acercamos a grupos muy alejados, con una calidad de vida mucho menor, es decir, carencia de servicios, tan siquiera de agua, por ejemplo, y obviamente pues de teléfono e internet ni hablemos, ¿no? No. Entonces, es entrar en un conflicto contigo mismo, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo más importante para ti ante estas carencias? Ujú. Pues para ellos es tener que comer, cubrirse y por lo menos seguir respetando y manteniendo sus tradiciones. Para los evangelizadores estos puntos fueron muy importantes. Por eso muchos de ellos tuvieron la conciencia de poder respetar esas tradiciones. Así es. Bueno, vamos a mantenerlas, pero vamos a irlas adecuando para que no rompan el ciclo religioso. Por eso tenemos un sinfín de fiestas todavía patronales, de celebraciones religiosas, ¿no? Que obviamente se adaptan a este calendario religioso. Y que, como mencionabas en un principio, evangelizar también como que significaba incluir la cultura, lo político, Así es. ¿no? Era como toda una mezcla. Técnica 77, muy interesante. Técnica 30, Gracias. muy interesante saber que la religión ha sido muy importante en la colonización. Por supuesto. El arte sacro, creo que
bueno, hoy en día pues solamente estamos acostumbrados a ver este tipo de artes en una iglesia, ¿no? En un Museo, museo. así es. ¿Nos podrías definir qué es el arte sacro? Sí, hablamos de un particular punto del arte en el cual se enfoca más a la religión, es decir, hablamos de escultura, de pintura, de arquitectura incluso, y también de la cuestión de los cantos, por ejemplo, y de la escritura, porque también hay literatura religiosa, ¿no? Desde la misma hechura de los libros, ¿no? Cuando todavía se realizaban todos a mano, se escribían a mano y utilizaban una serie de materiales muy específicos que lleva un proceso casi, pues podemos decir hasta místico, porque incluso tenía que ser materiales especiales para que pudiera perdurar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces hablamos de una conjunción total en el cual, pues bueno, todo parte del ser, el ser que crea, del ser que transforma, y en la transformación de esos materiales le da finalmente ese toque de maestría, ese toque divino para poder crear espacios majestuosos que son pues todos los templos que tenemos en la actualidad todavía, afortunadamente, ¿no? Con relación a la pintura, podemos nosotros ver diversas imágenes de la Virgen, Claro. ¿no? De la crucifixión, pero para que a lo mejor les quede un poquito más claro, también podríamos apreciarlo en otras obras como la Capilla Sixtina, por ejemplo, como la Última Cena, así es. ¿no? Y en cuanto a esculturas o iglesias, ejemplos aquí en México. Tenemos, por ejemplo, pues todo lo que son las figuras de imágenes y de santos, ¿no? Si alguno de ustedes por casualidad logra entrar y encontrarse o ir en búsqueda también de estos elementos, pues bueno, vamos a encontrar desde crucifijos, como bien comentabas, algunos incluso de los primeros años del 1700, pues incluso los vamos a encontrar en materiales tan exóticos como el marfil, por ejemplo, o en conchas, ¿no? Marinas. Entonces son materiales que llevan una manufactura muy específica y generalmente, pues bueno, todos estos materiales eran traídos desde la costa menor de Asia, ¿no? Entonces eran elementos que se transmitían económicamente a través de la famosa nao de Manila, ¿no? Esta embarcación que comerciaba tanto la Nueva España con la parte sur de Asia, y eran elementos pues realmente valiosísimos hasta la actualidad, tanto por la hechura, por el material, por el tiempo y la manufactura con el cual se pudieron elaborar, ¿no? Si nosotros podemos acercarnos incluso a las imágenes, podemos incluso hablar de una iconografía religiosa, porque toda imagen, toda pintura, toda escultura tiene un lenguaje por sí misma, así como eran parte también de los dioses antiguos del México prehispánico, pues también pasa en la misma iconografía religiosa, incluso hasta los santos también va pasando de moda, ¿no? De tener, por ejemplo, una Santa Inés que era la protectora de las chicas que estaban a punto de casarse, ¿no? Una chica se acercaba a Santa Inés para mantenerse intacta del pudor y del contacto del pecado. Ajá. Chicas, ahí se las recomiendo. Dicen que es muy ¿mandé? Aquí dice Joe que y para los embarazos difíciles, ¿no? O por ejemplo un San Antonio en la actualidad, ¿no? Que todavía, pues bueno, muchas chicas que buscan. Las casas está de cabeza. Exactamente. No, bueno, en la de Jocelyn y en la mía no, pero en la de los demás sí. Sí, ahí está, mira. Muy bien. o santos que son médicos, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Entonces, cada uno de ellos tiene un perfil muy específico, tanto del surgimiento de su santidad hasta con el fin en el cual, pues bueno, tiene un remedio también en esta vida mortal, ¿no? Y por ejemplo, ¿la piedad podría ser considerado como arte sacro también? Sí, por supuesto. Y tiene este elemento que tú mencionas, ¿no? Claro. Híjole, es que te impresiona ver este tipo de esculturas porque pareciera que cobran vida, ¿no? Exactamente. Que en realidad es como una sensación de, híjole, de cobijo, por supuesto. Bueno, muchos sentimientos, ¿no? Sí, y fíjate que hay una cuestión muy interesante, porque realmente cada escultura y cada pintura estaba muy bien diseñada, muy bien pensada para ubicarse en el lugar donde se iba a exhibir, ¿no? No es ahora como entrar a un museo, estamos hablando de que son lugares específicos en la tierra para acercarte a la divinidad.
Entonces son lugares divinos en ese sentido. Por eso cada iglesia, generalmente hablamos de 3 tendencias en la arquitectura y en los estilos artísticos, del Renacimiento al Barroco hasta el Neoclásico, y en ese sentido cada uno de ellos tiene un estilo muy específico, a veces algunos muy faltos de luz, como es el caso del Barroco, muy pocas entradas, muy pocos ventanales y vitrales, o en el caso del Neoclásico, que son lugares más abiertos, menos saturados de ornamentos. Los ornamentos son todos esos elementos que llevan en la decoración, que son hojitas, cabecitas de animales, angelitos, frutas y demás. Y el neoclásico no, es mucho más simple, es como un regreso otra vez a la Grecia, a la Roma antigua, lugares enormes, de gran amplitud, gran altitud y una profundidad que solo da solamente la geométrica de la arquitectura en los edificios. Juan, ¿qué te parece si mandamos saludos a Tlaxcala, este lugar que si también claro, por nos supuesto, que nos traigan unos trompos? Necesitamos un buen ratito de plática sí. de historia, ¿no? Para poder explicar cosas de Tlaxcala. Por supuesto. Les mandamos un saludo. Saludos por allá todos. César Medrano, Susi Armenta y Estrellita Sánchez Tapia. Argueta. Ay, Armenta, ya. Es que es hermana de Joe. Ay, perdón. Susi Argueta y Estrellita Sánchez Tapia, los 3 están allá chambeando arduamente, poniendo el nombre de Dejez Media muy en alto. Chicos, gracias por trabajar allá. Nosotros también estamos chambeando por acá. Les mandamos un saludo y un abrazo, ¿verdad, Juan? Así es, un abrazo muy caluroso. ¿Y que te traigan qué dices? Unos trompos. Unos trompos. Pues muy bien. Técnica 77. Se dice que sin la conquista espiritual, la otra conquista no hubiera sido posible. Por supuesto, porque necesitaba la gente algo en qué creer y algo en qué cobijarse. Por eso luego a veces se confunde esta figura del sacerdote con la del padre protector. Y esta figura satíricamente, es decir, burlonamente, después la van a representar muchos de los moralistas en el siglo XX. En esta crítica hacia la religión, pues ¿cómo es posible que tú al proteger, al custodiar y estar al cuidado de estos pueblos, pues hayas permitido muchas de estas injusticias y atrocidades, de grupos que incluso fueron exterminados, ¿no? Va en contra, ¿no? Exactamente, va en contra de, ¿no? De esa figura paterna, del cuidado, de la protección. Y desgraciadamente pues todavía muchos grupos y algunas personas pues se siguen casando con esa figura, ¿no? Recordemos que todos son humanos, la divinidad pues bueno, se las va a dar el tiempo. No, y hablar de religión es bien complicado, ¿no? Es un terreno bastante peligroso. Así es. Técnica 30, la evangelización fue decisiva para esta conquista, ya que sin esta no hubiera sido posible. Igual opina la técnica 30, igual que la 77, y la 77 nos menciona, no hay que olvidar el daño que hizo, por ejemplo, la Santa Inquisición. También otro tema. Sí, pues sería muy bueno a lo mejor hablarle un poquito también el programa próximo sobre la Santa Inquisición y bueno, nos venimos preparados casos. Con ¿no? No, perdón, no me hagan caso. Bueno. Técnica 75. La religión es un gran negocio basado en la necesidad que tiene el hombre de sentirse desamparado de las injusticias y del mismo hombre. Más bien es como lo que tú mencionas, ¿no? Digo, respetamos el comentario de la técnica 75, pero es más bien la necesidad del ser humano de creer en algo. De sentir el apoyo emocional, ¿no? Todo es parte de un perfil psicológico. Cuando tú te encuentras en una situación complicada y que no encuentras a lo mejor una respuesta inmediata dentro de tu contexto, pues te imploras, ¿no? Buscas ayuda divina, como se dice, de todos lados, ¿no? De todas las religiones. Entonces, en ese sentido, pues sí, esa es la manera en cómo, pues, tratas de justificar, pues, esta falta de elementos que te ayuden a resolver una situación, ¿no? Pero, pues, échale coco, el chiste es buscarle, ¿no? Como dice el comercial. El chiste es buscarle. Claro. Muy bien. Del arte sacro, ya hablamos de pinturas, ya hablamos de esculturas. Iglesias recomendadas para poder apreciar todo esto que nos estás diciendo, a lo mejor terminar de concretar este conocimiento. Pues imagínense, estamos hablando de que aproximadamente en lo que queda de la antigua Ciudad de México, que es el centro histórico, estamos hablando de más de 80 iglesias aún, que afortunadamente quedan todavía en la actualidad, ¿no? Entre capillas, templos,
¿no? Y la catedral. Entonces recuerden que incluso pues también va en un orden jerárquico. No puede haber una construcción religiosa cristiano-católica más grande que el Vaticano. Y en ese sentido, pues bueno, después siguen las catedrales, ya después los templos, las pequeñas capillas, ¿no? Y los lugares de reposo y de descanso. Incluso cuando Hernán Cortés decide ya el establecimiento de la ciudad, de la nueva ciudad sobre el antiguo imperio sometido, manda colocar 7 capillas alrededor del antiguo islote, de las cuales desgraciadamente solamente quedan 2, ¿no? Hay una ahí por circunvalación en la calle de Manzanares, y hay otra precisamente entrando sobre Tlalpan, antes de llegar a Izazaga, ¿no? Entonces, bajando y saliendo del túnel, está del lado izquierdo, ¿no? Que es la capillita de la antigua Tlaxpana. Entonces, pues son lugares en los cuales incluso servían de refugio. Los viajeros incluso las utilizaban porque sabían que ahí se podían encontrar seguros, ¿no? Descansar, pues tomar aliento, aliento espiritual también, y bueno, continuar con sus trayectos y con sus caminos, ¿no? El lugar en el cual pues se ubicaban. Incluso en la cuestión arquitectónica, cuando ya llegaban a las orillas del antiguo islote, podían divisar a través de las cúpulas, ¿no? De las iglesias que se encuentran ahora, porque todas son diferentes, cada una de ellas está decorada de diferente manera, ¿no? Pues poder identificar los puntos de destino, ¿sí? Entonces eso también les ayudaba. Obviamente no había IMECAS todavía en aquellos años, identificar los puntos de destino de esos trayectos que a veces tan largos venían realizando. No, además lo que decías, ¿no? En estas grandes ciudades, que no podía faltar ni una hacienda, claro, ni una iglesia. Así es, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y pues está la figura también de este personaje, de este sacerdote también, que incluso pues va a fundar pues la mayoría de los famosos hospitales pueblo, allá en Michoacán. A ver si alguien de ustedes me ayuda a recordar, ¿no? Vasco de Quiroga, que incluso pues bueno, llegó a ubicar pues el antiguo poblado de Santa Fe, ¿no? Donde ahorita todavía están estos grandes edificios y conjuntos comerciales. Antes de eso, exacto, había un pequeño poblado que todavía subsiste. Ya después, desgraciadamente, partes de sus orillas se convirtieron en los basureros de la Ciudad de México, y pues bueno, ya después transformaron ese entorno y contexto en este gran complejo económico y de viviendas, ¿no? Que es Santa Fe en la actualidad. Técnica 77. En México hay un importante legado de arte sacro de la época de la colonia, que a la fecha tiene un gran valor. Técnica 73. De las iglesias, las columnas que están en la entrada de la puerta de su diseño, ¿qué nombre reciben? Pues hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, incluso encontramos desde columnas, las famosas columnas dóricas, cónicas y corintias, hasta incluso ya en la época del barroco tenemos columnas salomónicas, ¿no? Son generalmente pues las que van enroscadas, ¿no? O también estas columnas salomónicas pueden ser tritóstilas, es decir, que se componen de 3 cuerpos diferentes. En la base tienen a lo mejor una serie de alegorías labradas, tienen a lo mejor un enroscado o parte de una columna dórica, y en la parte superior, ya en el capitel, tienen una característica totalmente diferente. Y ya para ese famoso barroco mexicano o churrigueresco, encontramos pues ya un tipo de columnas llamadas stipite, es decir, ya columnas ya no labradas exactamente sobre la superficie, sino que incluso se encuentran ya de manera tridimensional, es decir, que se encuentran un poco de fuera de este elemento, y ya son columnas que incluso tienen un cuerpo completo, ¿sí? Y se supone que parte de la procedencia de este tipo de columnas, pues bueno, va a ser un reflejo físico del cuerpo humano. Entonces van en proporción, tienen todo un cuerpo y tienen una cabeza, ¿sí? En relación a la figura humana. Qué interesante es todo esto, porque siempre que vamos a un recorrido en una iglesia, por ejemplo, es una explicación en la entrada de la iglesia, ¿no? Y luego todo el cuerpo, las columnas, como están preguntando aquí, y también los arcos. Y aparte explicar y aparte explicar el altar,
Así El es. altar también tiene Por otra supuesto, explicación desde el santo que maravillosa. está dedicado el templo, ¿no? El caso de catedral, pues tenemos la Asunción de la Virgen María, tenemos una serie de figuras tanto de San Pedro, San Pablo, en la parte lateral tenemos algunos apóstoles, ¿no? Y bueno, ya en la parte interior pues tenemos el famoso retablo de los reyes, tenemos el altar del perdón, los órganos que forman parte también de este elemento de la conjunción sacra de la teatralización religiosa, ¿no? Y bueno, todas las capillas laterales a las cuales están dedicadas diversidad de santos y de imágenes, de ángeles incluso, ¿no? Ujú. En cuanto a la pintura, es tan detallado, Juan, Ujú, ¿no? Los detalles, los rostros, claro. ¿no? Que es tan complicado pintar un rostro. Bueno, este arte creo que no tiene nombre, no le puedes poner una calificación a los detalles y a lo que expresa. No pareciera que son fotos. Así es, sí, la intención es esa, retratar exactamente un momento importante, ¿no? Y hay un tipo de elementos en la pintura religiosa que son los llamados éxtasis, ¿no? Es decir, ese momento cumbre en el cual el santo o la santa tienen un acercamiento divino, ¿no? Y a veces, pues bueno, los vemos retratados con ojitos como de borreguito medio morir, y es precisamente ese, ¿no? Ese acercamiento cuando dicen, bueno, ya está viendo a la luz, pues sí, exactamente es ese momento cumbre en el cual, en ese acercamiento con la divinidad, es decir, en ese tránsito hacia la muerte, tienen ese llamado divino. Y es por eso que a veces los vemos representados en la misma pintura, una serie de pequeños listones, que es precisamente parte de ese llamado. Es decir, escucharon la palabra de Dios, y es como ellos luego la transmiten a través de tanto de algunas memorias o de las mismas pinturas, ¿no? Y hay testigos, a veces los vemos ahí, el hermano que está en el fondo de la habitación y transitó por ahí, vio cómo estaba el santo o la santa en ese momento cumbre, y ahí sale también representado para testificar que el hecho realmente es verdadero, ¿no? Me encanta el chat porque están participando Qué bueno, interesante. O sea, sí, sí te mandan preguntas, pero también ellos ya están opinando y me de eso se agrada. trata, La sí. técnica 73, es interesante hablar de la Santa Inquisición. Prometido que lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del próximo programa de la Inquisición, Muy es un bien. hecho. Entonces no se pueden perder dentro de 15 días No, 360 grados de historia. así es. Técnica 63. La religión en México ha sido fundamental en el desarrollo del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta nuestros Sí, días. por supuesto. Yo creo que cada uno en la actualidad, desde su perspectiva, puede considerarse también religioso, o incluso a lo mejor necesariamente tengas que ponerte alguna camiseta. Simplemente el hecho de creer en ti mismo y de forjarte ciertas metas, ciertos propósitos para ayudarte a ti y para ayudar a los demás, pues significa entrar en este sentido, ¿no? Claro, que ha cambiado, es cierto, porque antes lo político con lo religioso iba de la mano, ¿no? Exactamente, No se podía pensar claro. en la separación. Afortunadamente, iba a decir gracias a Dios, pero no, afortunadamente, afortunadamente esto se ha separado y entonces ya vemos las cosas de otra manera. Así Pero de es. todas maneras, no importa en qué país estemos, la religión está presente en nuestra vida. En todas formas y en todos sentidos, ¿no? Ujú. Finalmente todos también somos parte de una energía cósmica. Y que esta parte, rápidamente, antes de que se me vaya, pues lo vamos a ver muy bien relacionada a esa cuestión política hasta el siglo XX, con la famosa Guerra Cristera, que ya en futuros programas hablaremos precisamente de este proceso. Y también lo importante que es que la educación Ujú, también es laica, ¿no? exacto. Técnica 77. Para mí ha sido la base de la idiosincrasia de nuestra sociedad, dice la técnica 77. Ujú. Técnica 64. Muy interesante la charla y por qué Gracias. las construcciones son tan lúgubres. Precisamente por ese sentido de remontarte a un lugar sagrado. Silencioso, obviamente, necesitas este silencio para escucharte. Ajá. Y obviamente pues eran lugares en los cuales al momento de las misas pues ocurría este acercamiento místico, Ujú. ¿sí? Por eso son tan lúgubres, tan carentes de luz, tan silenciosos, precisamente porque eso es lo que buscaban, ¿no? Rodearte incluso de la figura divina que estaba a tus costados, a tu alrededor, y que estaba presente contigo para acompañarte en esta búsqueda espiritual, Ujú. ya sea que solamente fueras a hacer algún rezo, alguna petición,
pero estaba ahí contigo. O cuando acompañabas a la comunidad en ese acercamiento colectivo a la divinidad, ¿no? En la cuestión antropológica vemos a estos elementos como una especie de eficacia simbólica. En el momento en que la comunidad considera que este hecho es verídico, pues obviamente se convierte en un milagro. ¿Sí? ¿Qué crees, Juan? Ya me están haciendo así. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben qué significa esto? Yo no sé. No, pues ya nos tenemos que ir, Juan. Los comerciales, ¿no? Ya nos tenemos Quiero que hacer ir. la invitación, por ahí quedaron ahí, muchachos de la 73, ahí pendientes unas cortesías. Este próximo domingo vamos a tener una visita a la Sala Mexica. Entonces, pues bueno, la visita empieza a las 10:30. Ya tengo los nombres de algunas de las chicas alumnas que iban a ir. Por alguna cuestión ya no nos pudimos ahí encontrar, pero bueno, vamos a recuperar parte de esas cortesías. Hacemos la invitación extensiva a todo aquel que nos quiera acompañar este próximo domingo. Nos vamos a reunir a las 10:15, ahí a un ladito de la entrada del Museo Nacional de Antropología, y solamente vamos a ver en esta ocasión la Sala Mexica, ¿no? Entonces, aquel que nos quiera acompañar, ahí nos vamos a reunir 10:15 este próximo domingo. Dice la técnica 64 que también a ellos les debes. Empezaste el año de deudor, Juan, a ver cómo está eso. Ya sabes, esto del Buen Fin realmente no deja muy buenos dividendos. No, pues adelante también, ¿no? ¿Sí? No, bueno, no sé, hay una cuestión ahí medio rara, pero... Creo que hubo un problema, ¿te acuerdas? Ajá. Creo que fue la red la que se nos cayó, algo así, y entonces empezó a haber como un conflicto de que sí, no, que técnica, exacto, que el nombre, ¿cuál que había no... sido el ganador y todo? Fue eso, creo, Juan. Pero pues bueno, la invitación es para todos, ¿no? Si quieren acompañarnos este domingo, 10:15, la entrada del Museo Nacional de Antropología. Este domingo, ahí nos vemos por allá. Lleven calzados cómodos, sándwich, agüita, ¿no? Y la mejor actitud para aprender mucho. Por supuesto, el chiste es participar y que pues no sea la visita monótona, ¿no? No se vale llevar veladoras a los santitos de que están allá adentro. Ok, bueno, pues nos tenemos que despedir de este programa. No se vayan porque vamos a hacer un sorteo del programa de Ideas Directas. Por favor, las personas que están encargadas en el aula digital de darle a conocer a los directores todo la programación, tienen que avisarles quiénes son los directores ganadores del próximo mes, del mes de febrero, porque cada miércoles tenemos aquí a los directores que salieron sorteados tanto para hacer programa de tele como para hacer programa de radio. Entonces luego los directores dicen, a mí me tocó, y yo, sí, a ustedes les tocó, hay un sorteo, está grabado, está guardado, lo pueden ver 1,000,000 de veces, está en DGES TV, así es que no se vayan porque vamos a hacer a continuación del sorteo. A continuación, el sorteo no es del melate ni nada de estas cosas. Si ustedes quieren apuntar los números para que sean de suerte para estos sorteos, bueno, pues ya será cuestión de ustedes. ¿Les parece, Juan? Gracias. Muchas gracias, nos vemos al próximo programa. Hubo una sombra fantasmal ahorita en la cámara. Una señal divina, Juan. Sí, son los espíritus de la Inquisición que los acabamos de invocar. No, ya nos vamos de DGES TV, TV Aprendiendo. En un momento regresamos.